versículos. Amén. Ya estamos. Okay, segunda de Pedro, pastora. Ajá. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 19 al 21. Amén. 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 Y el que guste tenga la palabra en el nombre del Amén. Padre, Gloria del Hijo y a del Dios, en el nombre de Espíritu Jesucristo. Santo, Amén. podemos leerlo. Aquí vamos. Tenemos también la palabra profética más segura y la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Amén. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Palabra de Dios. Y es hermoso cuando tomamos a investigar como asignación, ¿verdad? Les hice 3 preguntas a contestar, porque aquí en 2 de Pedro, del 1 al 19 al 21, vemos la autoridad que tienen las Escrituras, la palabra de Dios, porque es Dios mismo transmitiéndonos su voluntad. Amén. Entonces, la primera pregunta era, ¿es el mensaje profético algo completamente confiable? Y acuérdense, es basado en lo que acabamos de leer en la palabra. ¿Amén? ¿Quién me puede contestar esa primera pregunta? Sí, es Amén. confiable porque no es algo que el hombre ¿Se corta o yo esa básica pura. Nosotros, Amén, eso es. ¿verdad? No tiene su propia interpretación, sino que el Señor, ¿verdad? No es conforme nosotros pensamos, sino que ya tiene su interpretación. Amén. Eso es. Y exactamente eso mismo que está compartiendo nuestro hermano Servín está en el versículo 9. Exactamente, la contestación es sí, porque el mensaje profético no es solo una predicción del futuro, es hablar de parte de Dios. El profeta está hablando de parte de Dios. Ahí lo dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien interesante. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué se supone que debemos hacer con el mensaje profético? Y está ahí. ¿Quién puede contestar a esa pregunta? Que somos una luz encendida, una antorcha encendida, Pues, que refleja en amén, nuestros corazones amén. cada mañana. Y reflejar, amén, y por lo tanto vamos a transmitir su palabra, ¿verdad? No dejarla ahí porque es la voluntad de Dios. Miren el versículo 20, como muy bien, ¿verdad? La hermana Anaí nos comparte, seamos como este lucero que alumbra en las mañanas, ¿verdad? Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no es para dejarla ahí, para dejarla individual, para yo disfrutarla y quedarme con ella, no es para compartirla, para lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo, amén, juntos, crecer juntos, sería egoísta que nos quedemos, ¿verdad? Nosotros mismos con esto y no compartimos, no transmitimos ese mensaje, amén, de la palabra de Dios, Amén. amén. La tercera pregunta, ¿y de dónde venían las profecías de las Escrituras? Amén. ¿Quién puede contestar a esa pregunta? por el Espíritu Santo. Amén. Por la inspiración del Espíritu Amén. Santo. Amén. Eso es. Amén. Así mismo, Pastora Enriqueta, el versículo 21 claramente lo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo, como también ¿verdad? Nos compartió el hermano Servín. Y es que, mire, la palabra de Dios es un milagro para nosotros, pues es Dios mismo hablándonos, amén. Y nada, por eso es bien importante que nada puede ser nada debe ser interpretado fuera de su palabra, amén. Bien importante. Nosotros tomamos como ejemplo que en el Antiguo Testamento había 330 profecías, y puede anotar e investigar más sobre este particular que les comparto, y se cumplieron antes de la primera venida de Cristo. Por lo tanto, imagínense, nosotros, la palabra de Dios nos deja claramente su propósito. Hablábamos al principio, en base a lo que nos compartió el pastor Servín, ¿verdad? De nuestra posición, de nosotros vivir una vida obediente, de arrepentirnos sinceramente, de nosotros aplicar la palabra a nuestra vida, especialmente en estos tiempos en donde sabemos que Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, pero tampoco nosotros por eso vamos a abusar de su gracia. Amén. Porque Él nos va a rendir cuentas sobre eso, especialmente mientras más sabemos, a más conocimiento, más Él nos va a demandar. Amén. Así que vamos hoy a entrar, como sé que el tiempo apremia, la semana pasada íbamos a discutir oración y ayuno, pero entonces lo que hice fue, hoy vamos a ver los 4, oración, ayuno, alabanza y adoración. Amén. Y voy a ir lo más pausada posible porque hay muchos versículos a compartir en la palabra. Amén. Amén. Y vamos a comenzar con la oración y el ayuno. Nosotros ya hemos hablado de esta parte cuando vimos lo de la lucha espiritual, ahora lo vamos a ver más específico en las escrituras. Y quiero compartirles, y pueden anotar, con el Salmos, pueden buscarlo si quieren, pero si no, anótenlo, yo se los voy a leer. Quiero comenzar esta enseñanza con lo que dice la palabra del Señor en Salmos 150, versículo 6. Amén. Y si usted lo conoce, yo sé que sí, ese salmo, ese versículo tan hermoso dice que todo lo que respire, que dice, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso, poderoso. Amén. Lo que nos está diciendo es que nosotros, ¿qué? El yo queda a un lado, ¿verdad? Queda a un Amén. lado, porque nosotros nacimos para adorarle al Rey. Amén. Yo siempre le digo a mis Gloria hermanos, a Dios. no se canse de adorar, porque cuando estemos con Él, vamos a adorar permanentemente, amén. Y de eso se trata nuestra vida. Vamos a ver de lleno más adelante una vida de alabanza y adoración, no es solo cantar, eso no lo es todo, amén. Oración, vamos a definir oración, amén. Y oración sabemos que es un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios y yo, es hablar con Él, es tener una conversación íntima con Él. Pero más que hablarle, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Escucharle. Amén. Nosotros tenemos mucho afán de hablarle, de traerle las peticiones, de entrar a decirle en agradecimiento tantas cosas, porque nuestro corazón no para de agradecerle, pero más que todo, Él busca que nosotros le escuchemos. Amén. Recuerdan a Samuel, que Samuel decía, habla Señor, que tu siervo que escucha. ¿Verdad? Amén. Seamos como Samuel. Nosotros tenemos que ser como fue Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, Dios, porque Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Antes que nosotros se las presentemos, pero cuando oramos es porque nosotros queremos conocerle más. Eso lo logramos con la oración. Y yo sé que tanto usted como yo lo ha hecho y ha experimentado su presencia. Amén. Amén. Y esto, ¿qué pasa con esto? Pues claro, nos va a hacer más fuertes en Él, crecemos espiritualmente, porque la oración yo la comparo como respirar, ese es nuestro respirar, eso es lo que llena nuestro espíritu, ¿verdad? Y mientras más fieles, mis amados hermanos, somos en la oración, más comprendemos su voluntad. Amén. Amén. Entonces, tenemos diferentes tipos de oración, las puede anotar o si no, repasar.
la alabanza, la de acción de gracias, la de confesión, la de intercesión, la de súplica y petición. Y la vuelvo a repetir. Alabanza, de acción de gracias, de confesión, de intercesión, de súplica y de petición. Pero la oración modelo, la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, la que vemos en Lucas 11, ¿es cuál? ¿Cuál es esa oración clave? ¿Quién me puede decir? Padre nuestro. El Padre Nuestro, amén. ¿Y quiénes fueron los que le dijeron al Señor que se los enseñara? ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Sus discípulos. Los discípulos. Y esto ocurrió porque ellos vieron la importancia de solicitar ayuda e intervención divina. Amén. Eso también lo vemos y lo voy a leer pausadamente si quieren anotar. Elías en Primera de Reyes 18, versículos 37-38, nuevamente. Vamos a ver quiénes, verán, ejemplos de quienes solicitaron también ayuda de esta forma fue Elías. Tenemos en Elías ese ejemplo. En Primera de Reyes 18, 37-38, donde él dice, pedid y se os dará. Tenemos también a Josafat en Segunda de Crónicas 18, 31. Josafat en Segunda de Crónicas 18:31 dice, clamad con fe y confianza, ¿verdad que sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6, santo. Y, ¿verdad? Nosotros debemos ser como esos discípulos, pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y eso lo van a encontrar en Lucas 11:1 y 17:5. Amén. Lucas 11:1, 17:5. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pues orar todo el tiempo, como nos invita la palabra y nos dice su palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17. Y dice su palabra, no solo todo el tiempo, sino en todo lugar. En Primera de Timoteo 2:8. O sea, eso es un mandato. Es un mandato que nos dice la palabra para nosotros decir que tenemos una buena relación con el Señor. Tenemos que tener una vida de oración. Amén. Recordemos que nosotros tenemos que vivir más al ejemplo de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a leer a Lucas 21:36. Amén. Voy a dar tiempo a que busquen esa palabra para leerla juntos. El libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Y el que lo tenga puede leerla y decimos amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. ¿Vieron el mandato ahí? Nos está diciendo, velad pues en todo tiempo orando. Subraye esa parte, subraye ese versículo. Todo el tiempo orando. Amén. Así que, y hacerlo como triste. Bueno, nosotros tenemos que buscar adorar al Señor, orar en todo tiempo, no importa cómo estemos, en qué condición, pero nosotros dentro de esa situación tenemos que hacerlo como dice la palabra del Señor en Romanos 12:12. ¿Cómo dice? Hacerlo que gozosos en la esperanza, ¿verdad? Sufridos y perseverando siempre y velando en ella en acción de gracias, como vemos en Colosenses 4:2. Amén. También Mateo 6:6 nos dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, lo que quiere decir que también tengamos un lugar específico para hacerlo. Amén. Sabemos que hay muchos ejemplos en la palabra, inclusive nuestro Señor Jesús. Vamos a mencionar, por ejemplo, Abraham era en el altar, Isaac en el campo, Daniel en la cámara y Jesús en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Amén. Así que
Y fue esa vida de oración la que llenó, fíjese, la vida de nuestro Señor aquí en la tierra, porque sabemos que Él padeció. Recordemos cuando Él pasó todas esas aflicciones y decía, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios mío, ¿por qué? ¿Verdad? Porque sabemos que es importante en medio de toda cualquier circunstancia, y el Señor lo vivió en carne propia, ¿verdad? Amén. Eso vamos a leer Hebreos 5:7, amén. Amén. Hebreos 5:7, les voy a compartir yo esa palabra en lo que ustedes la buscan. Hebreos 5:7 dice su palabra para que veamos cómo el Señor llenó su vida aquí en esta vida en la tierra. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:7, y Cristo Amén. en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Subraye esa parte, amén. Otros ejemplos, Jesús oró de mañana en el desierto. Recordemos que estamos dando ejemplos específicos de lugares de oración, amén. Ya mismo les voy a decir por qué. Jesús oró de mañana en el desierto, eso está en Marcos capítulo 1, versículos 32-35, amén. Marcos 1, 32 al 35. En su bautismo, él también, ¿verdad? En Lucas lo vemos eso en Lucas 3, 21 al 22. Y antes de escoger a los 12 discípulos, ¿verdad? En Lucas también ahí, capítulo 6, versículos del 12 al 16, entre otros ejemplos. Amén. Así que, de nuevo, porque estamos hablando de esto, porque si decimos que estamos en Cristo, nosotros debemos seguir su ejemplo. Como dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, 6, y les comparto, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, santo. Así que cuando oramos, lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Cristo, Jesús. De Nombre de Cristo, Jesucristo, ¿verdad? de Cristo. ¿Y por qué lo hacemos de esa forma, mis amados hermanos? Porque esa es la clave para que todo poder de Dios, como vimos ahí en ese versículo de primera de Juan 2:6, ¿verdad? Y arriba, ¿verdad? En Hebreos 5:7, donde estudiamos y leímos esa parte, que es así, de esa forma, ¿verdad? De que Dios, todo su poder se expresa, toda su voluntad a favor nuestro. Esa es la clave, mis amados hermanos. Vamos a leer, vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Juan. Vamos a buscar el capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 13 al 14. Amén. El primero que lo encuentre, decimos amén y lo comparte. ¿Lo viene siendo Juan 13:14? Sí, Juan, el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 13 al 14. Oh, creo que, y todo lo que pidieres al Padre, ¿no? Amén. Mi nombre lo haré. Y todo Amén. lo que pidieres al Padre, en mi nombre Todo lo que haré, En pidieres, nombre Padre. Amén. para que el Padre ¿Cómo sea dice? glorificado en el Hijo. Amén. Amén. Yes. Y si Amén. pides algo a mi nombre, pues yo lo haré. Amén. Estamos viendo este principio tan importante que tanto olvidamos cuando se trata de nosotros orar, porque ahí claramente está diciéndonos, y todo lo que pidieres al Padre en Padre. mi nombre, No. lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no es en el hombre, en nosotros. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y es por eso que va relacionado la oración con la alabanza, porque así nos los enseña su palabra en Primera de Corintios 15:24. Toda oración debe empezar, mis amados hermanos, y terminar con una alabanza, como nos dice su palabra. Vamos a leer, anótela, yo se las voy a compartir y usted anote ese versículo para que lo estudie a fondo. Primera de Corintios 15:24, dice su palabra, luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio
toda autoridad y potencia. Amén. Porque, de nuevo, mis amados hermanos, suyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén. Amén. Y es que la oración es transformación, dice Santiago 4:2, y les comparto Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Eso lo dice Santiago 4:2. Amén. Así que es importante que nosotros nunca dejemos que los sentimientos dicten las oraciones. Nuestras oraciones deben ser como respirar, naturales como respirar o comer, ¿verdad? Amén. Y tener presente que Dios sí bendice. Santiago 1:5, anótelo. Dios sí bendice, Santiago 1:5, y Dios sí responde, Jonás 3:9, porque, ¿verdad? Sabemos que hay oraciones que no son respondidas y por eso es que nosotros debemos valorar el tiempo de oración, ¿verdad? Más el Amén. tiempo de oración que de petición. Escuchemos bien, porque nuestra fe es la condición para recibir respuesta, pero Amén. tenemos que tener en mente, ¿verdad? Que no siempre se van a cumplir esos deseos, porque también se ven obstaculizados por deseos egoístas y caracteres corruptos, santos, como lo son las relaciones dañadas. Y eso lo vemos en el libro de Santiago y les recomiendo que se estudie ese libro. Amén. Amén. Y más para este tiempo, mis amados hermanos, muy importante que nosotros oremos en espíritu. Orar en espíritu, muchas personas se confunden y piensan que es orar en lenguas. Pero orar en el Espíritu es tener nuestro corazón con el Señor, permanecer en Él, tener una vida plena en Él. Recordemos nuevamente, si decimos que estamos en Cristo, tenemos que actuar como Él actuaba, lo que Él nos enseña en su palabra. Y voy a reforzar lo de orar en lenguas, porque ese es un don del Espíritu, nosotros sabemos, un don del Espíritu Santo, y eso es orar. Cuando se ora en lengua, es orar en acorde a los propósitos de Dios, eternos soberanos de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para entender esta parte en Romanos 8, y vamos a leer de los versículos 21 al 27, y si alguien lo tiene, lo comparte. Amén. Y nuevamente, el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 27. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Tanto. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. Hermosa palabra del Señor, confirmación de nuestro Espíritu Santo. Amén. Llenura del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Pablo aconsejó a la iglesia de esto, mis amados hermanos. Él dijo bien claro dónde, cuánto y cómo era correcto ejercer este don. Eso lo vemos en 1 Corintios 14, 15 al 16. Se los voy a leer, pero si quieren anotar, 1 Corintios 14, 15, 16, dice su palabra. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermoso. Dice el 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que ha dicho. Estamos viendo, ya Pablo se lo había aconsejado a la iglesia. Ahora bien, ninguna forma de orar es superior a otra. Vimos que hay diferentes tipos de orar, ¿verdad? Yo había mencionado, creo que la última vez que nos reunimos, sobre el don de lenguas, y eso lo pueden estudiar en 1 Corintios 12, que todos pueden orar en lenguas, ¿verdad? Pero no todos tienen el don de lenguas, amén. Entonces, vamos a pasar al ayuno. Ya vimos la oración, amén. Vamos a pasar al ayuno. ¿Qué es el ayuno? A ver, ¿quién me puede decir qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es una de las cosas que somete nuestra carne para que pueda fortalecerse el espíritu. Sabemos que es para someter a nuestra carne para que pueda sujetarse al espíritu. El ayuno hace más fuerte nuestra vida espiritual y poder escuchar más la voz de Dios. Amén. Nuestra relación con Dios, mejora nuestra relación con Dios, el ayuno. Amén. Definitivamente, pastor. Y nosotros sabemos que muchas personas tienden a confundir esto, ¿verdad? El que no conoce, ¿verdad?, de la palabra, realmente lo acaba de confirmar, ¿verdad? El pastor, es esta naturaleza pecaminosa, es el dominio propio, la abstención de alimento, es la forma profunda de la búsqueda de Dios, ¿verdad? La iglesia primitiva ayunaba con frecuencia, ¿verdad?, a fin de conocer la voluntad de Dios. O sea que el ayuno, nosotros tenemos que tener un fin. El único fin no es dieta, ayuda, pero ese no debe ser el fin. El fin debe ser siempre que se conozca la voluntad de Dios en lo que se presenta, ¿verdad? La mente de Cristo, mire, el ayuno añade poder y crecimiento espiritual, como muy bien nos compartió nuestro hermano, a nuestras vidas personales. Es de beneficio propio porque nos ayuda al dominio propio, nos da victoria en la tentación, sabiduría, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros ayunamos, estamos centrados en nuestro Señor, le estamos dando lugar a Él para que Él llene este templo. Recordemos, como decía Pablo, este cuerpo, ¿verdad?, siempre quiere hacer lo que no debe, pero hay que pelear, ¿verdad? Porque no es malo hacer, ¿verdad?, hacer oraciones, orar y ayunar para recibir sanidad, etcétera. Pero el verdadero motivo debe ser siempre buscar a Dios, buscar la gloria de Dios en los secretos. Amén. Entonces, la Biblia nos habla de 3 tipos de ayuno. Amén. Nos habla, y pueden anotar, primero en Lucas 4:2, Jesús nos revela uno. ¿Cuál era? Lucas 4:2. A ver quién se recuerda. ¿Cuál es ese? A ver, ¿Qué pasó con él? ¿Qué él hizo? Él no comió ¿qué? Nada. Y ese se le conoce como el ayuno normal o natural, que Jesús en Lucas 4:2 nos revela ese ayuno. Él no comió nada, santo. El próximo, Hechos 9:9, anote. Hechos 9:9. Pablo no comió ni bebió nada por 3 días y ese se le conoce como ayuno absoluto o total. Amén. Y Daniel en el capítulo 10, versículo 3, hizo el de la dieta o parcial, que ese es el de restricciones. Amén. Así que Jesús también le enseñó a los discípulos acerca del ayuno. Vamos a mirarlo, vamos a ir al libro de Mateos. Amén. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. El que lo tenga, lo lee, lo comparte. Mateo 6, versículos del 16 al 18. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Amén, amén. Más claro no puede estar, ¿verdad? Así que Amén. sabemos que la iglesia primitiva lo hacía para buscar esa voluntad de Dios. Para ellos era una obligación ayunar. Pero el ayuno y la oración, de nuevo, acordémonos de esto, siempre debe tener su principio en Dios y debe ser ordenado por Él para que sea eficaz. Amén. Amén. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. El que lo encuentre primero nuevamente lo comparte, dice amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Amén. Nuestra hermana Anaí. Amén. Ahí está, hermana Está Anaí. contento. Ando buscando una Biblia. No, acá está. Hermanita. Amén, amén. Vamos a esperar a nuestra hermana Sí, Anaí. del 14 al 15, ¿verdad? Amén, Dice, y hermano. está en la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermoso, hermoso, ¿verdad? Que seamos ordenados por Él para que esas oraciones sean eficaces, como dicen esos versículos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Así que si nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos orando y ayunando de acuerdo a la voluntad de Dios, si hacemos este siguiente repaso. ¿Cómo sabemos si estamos orando a su voluntad y ayunando a su voluntad? Primeramente, una vida de oración. Anote. ¿Cómo sabemos si estamos orando y ayunando de acuerdo a su voluntad? Orando, teniendo una vida de oración, escuchando su palabra, escuchándolo a Él, cuando estamos en esa intimidad, amén, en su presencia, cuando leemos su palabra, cuando lo buscamos a Él, cuando nos evaluamos y evaluamos todas las cosas, usamos el discernimiento, tan importante el discernimiento, amén. Cuando actuamos conforme a la palabra del Señor y cuando persistimos, amén. Bien importante. En otras palabras, tenemos que bendecirlo a Él, pedirle que venga a su reino, como nos enseñó en ese Padre Nuestro tan hermoso, ¿verdad? Que envíe obreros por la salvación y por la reprensión del enemigo Satanás, santo, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y estudiando su palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta siempre que Él nos revela su voluntad, y que el Espíritu Santo, como hemos leído en estos versículos, como dice su palabra, es quien nos guía. Amén. Bien importante. Vamos ahora a pasar a la adoración y alabanza. ¿Estamos? Amén. Amén. Bendito Dios. La adoración. Voy a definir lo que es adoración. Adoración es atribuirle honra, reverencia y dignidad a Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Dios Trino. Un adorador siempre expresa gratitud y también confesión, ¿verdad? Pues Dios se revela a sí mismo, Dios revela sus propósitos, Dios revela su voluntad. Como adorador, nuevamente nuestra relación personal se fortalece con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a tener como respuesta una vida de devoción, una vida humilde, una vida sumisa de obediencia a Dios Santo. Eso, ¿verdad? Lo vamos a ver, esa forma de vida, y anótelo en Romanos 12:1, donde bien claro nos habla del temor a Dios, respetarlo. O sea, adoración, en otras palabras, es respetar a Dios. Amén. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Y hay unos elementos bíblicos de la adoración, y lo pueden anotar, también ya lo mencioné con relación a la oración,
Los elementos bíblicos de la adoración incluye la oración, la alabanza, la acción de gracias, la caridad u ofrenda, la confesión, la predicación y enseñanza y la lectura de su palabra, por ende la disciplina. Amén. Características esenciales, y voy bien general, son las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Bien importante cumplir con esta parte. Vamos a entender esa parte porque dice Isaías, ¿verdad? En Isaías 43:7, y pueden anotar todas estas citas bíblicas para profundizar más adelante. Isaías 43:7 declara que el Señor creó al hombre, ¿para qué? Para gloriarlo a Él, para adorarle a Él. Jesús mismo vemos en la Samaritana, Él declara en el libro de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Que él busca que verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. y en verdad. Amén. Y eso lo van a ver más específicamente, anoten, en el libro de Juan, capítulo 4, de los versículos 21 al 24. Así que esa alabanza no va a estar limitada a un lugar en particular, sino a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Como adoradores con Dios mediante, nuevamente, la fe en Jesucristo. Por eso es bien importante cumplir con las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, porque sabemos que eso no nos va a hacer salvos, pero son ordenanzas que nos da la palabra del Señor. Amén. Y si usted quiere buscar más información de esto, véanlo en el libro de Pedro. Ahí van a encontrar, creo que segunda de Pedro, más sobre ese particular. Y el sermón que también se ofrece con relación a eso. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, nuevamente, es vital para una adoración genuina, auténtica, y eso lo pueden leer más a profundidad en el Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Sobre una adoración auténtica, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Así que el salmista también declara que nuestra adoración debe ser de continuo en nuestra boca. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Todos somos adoradores? Amén. Amén. Aquí sí. Sí. A ver, ¿quién la contesta? Estamos También despiertos, estamos respirando, como nos dice nuestra pastora Enriqueta. Estamos con vida. Amén. Amén. Aquí sí. Pregunto, mis amados hermanos, ¿quién es valiente para contestar esa pregunta? ¿Todos somos adoradores? Amén. Amén. Sí. Pues Jesús, miren esto, Jesús nos constituyó reyes y sacerdotes para el Padre. Eso lo va a encontrar en Apocalipsis 1:6. Amén. Recordemos que cada cristiano es un adorador y no debemos limitarnos al rol de ministerio. Se tiende a confundir mucho, a pensar solo en el ministerio de alabanza y adoración, que son los únicos que van a adorar. No. Todos somos adoradores, amén. Y hay que vivir como tal. Sabemos que sí, el grupo de alabanza será preparado en una economía, son los que preparan la atmósfera, pero sabemos que dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, dentro del rol del ministerio, se trabaja en equipo, pero sí todos somos adoradores, como muy bien dice Apocalipsis 1:6. Recordemos que Jesús nos constituyó reyes y sacerdotes para el Padre. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Gloria Amén. a Dios. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de un adorador? ¿Algunos de ustedes han escuchado esto de los enemigos de alguien que adora, de un adorador? ¿Cuáles son los enemigos más grandes? Sabemos que el enemigo, ¿verdad? El enemigo del diablo, pues obviamente está haciendo siempre escanto, quiere siempre destruir. Pero hay Nuestra carne. La carne. Pastora. Amén, exactamente. Y específicamente, pastor, la sensualidad y el orgullo. Por eso hay que estar bien claros en esa parte. Y yo les voy a dar, anote, para que en esa área usted estudie la historia de María, la hermana de Aarón y Moisés. Anote, lea esa historia de María, la hermana de Aarón y Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 20 al 21. Léase también Números, capítulo 12, y el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Voy a volver a repetir con relación a ese particular de los enemigos de un adorador. Éxodo 15,
20:21, Números capítulo 12 y el libro de Miqueas 6:4. Y ya estamos terminando. Vamos a ir al Salmo 150. Amén. Amén. Vamos a buscar el Salmo 150 y el que lo tenga lo puede compartir. Amén. ¿Quién lo puede tener? Algún adorador en espíritu y en verdad y por aquí en la clase. Santo, bendito Dios, estamos haciendo honra al que honra merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por su proeza, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle con bocina, a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermoso. Y bien claro ahí que nos dice, ¿verdad? ¿Dónde, por qué, cómo, quiénes y cuándo? Ese Salmo 150 lo contesta completamente. Amén. Todo. Alabanza. Vamos ahora a ver la definición de alabanza. Va de la mano con la adoración, va de la mano con todo lo que estamos estudiando. La alabanza es valorar y apreciar a Dios y está ligada a la música. Anote, eso lo puede buscar en Salmos 153:5, lo acabamos de leer, pero anótelo, está ligado, estamos viendo ahí los instrumentos que nos menciona, ¿verdad? Ahí nos está hablando, adórale a son de bocina, con salterio y arpa, etcétera, amén. Necesitamos un sofá. Amén, el sofá. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad, pastora? Que se adore con el corazón. No es un espectáculo, muchos no entienden. Es un medio que atrae a muchas personas, pero a medida que van aprendiendo a tener una mejor relación con nuestro Señor, se dan cuenta de que se da con todo el corazón. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 15:8. Amén. Y lo puede anotar, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso es bien importante que entendamos esa parte de adorarle con todo el corazón, para honrarlo a Él, para glorificar, que Él sea glorificado. Y dice Amos, el libro de Amos, capítulo 5, versículos 21 al 24, ¿verdad? Más está ligada a nuestra vida cotidiana. De nuevo, nos está diciendo la importancia de que para hacerlo nosotros tenemos que vivir una vida relacionada con Él, una vida de oración llena de unas modalidades como lo son el sacrificio, esa ofrenda tan importante, está en Levíticos 7:13, puede anotar. Podemos traer aquí la modalidad de los movimientos físicos, amén. Muchos no entiendan esa parte, eso está en el libro de Segunda de Samuel 6:14, hay una controversia, ¿verdad? Dentro de los mismos ministerios sobre eso, ahí cae la danza, ese es otro taller. Pero yo les recomiendo que usted lea el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Vea cómo los hombres en ese aspecto le adoraban al Señor, le alababan al Señor. Jeremías 31:13, las mujeres, Éxodo 15:20 y los niños, vamos a ver en Job 21:11. Recordemos nuevamente cómo dice Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya, amén. Entonces, otra modalidad es el silencio, ¿verdad? En la reflexión, cuando meditamos en él, esto lo va a encontrar en el Salmos 77:11 y 12, y le estoy dando referencias, amén. El testimonio nuestro, ¿verdad? Eso está en Salmos 66:16. Nuevamente, la vida en oración, Filipenses 4:6 lo recalca, y una vida santa, Primera de Pedro 1:3. Así que quiero hacer énfasis de que en la adoración y alabanza a nuestro Señor, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Trino, bien importante que la identidad vaya antes de la belleza, el carácter antes del talento. Como líderes tenemos que cuidar esa parte, recordemos, la humildad antes del liderato y la paciencia antes de obtener. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Mire, es sencillo, porque he ofrecido este taller también anteriormente y una de las cosas que he aprendido estudiando sobre este tema, la adoración y alabanza, es que
nuevamente, y lo mencioné al principio, hay que controlar las emociones para que haya disciplina. Amén. Recordemos que de esa forma podemos ser más creativos y podemos vencer hasta la timidez es vencida, toda depresión, toda ansiedad, recordemos que con la mente, amén. Y entonces el espíritu puede sentir más gozo y alegría y felicidad, y eso es lo que va a transmitir. Y la importancia, la meta es transmitir ¿qué? Paz, amén. Paz, no guerra, paz. Dice 1 Corintios 14:15, vamos a buscarlo. 1 Corintios 14:15, y ya con esto terminamos. El que lo tenga, lo comparte. ¿Cuál dijo, perdón? Ajá, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Ya lo tiene. Ahí, pastor. Adelante, pastora, porque ya casi vamos a pasar por la báscula. Amén. ¿Qué pues? ¿Sí? ¿Qué pues? Amén. Ese mismo, sí. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Qué principio bíblico tan hermoso. Amén. Además, estúdiese, este principio lo va a encontrar porque Jesús en el monte, en Mateo, el capítulo 6, de los versículos 1 al 18, estudie esa parte tan hermosa. Eso que pasa en privado es manifiesto en lo público, por eso es tan importante que toda cuenta sea resuelta. Amén. Bien importante. Recordemos que Dios trabaja en nosotros desde lo interior para que se manifieste su gloria, así que estudie el libro de Mateo 6 para su conocimiento personal, capítulo 6, versículos del 1 al 18, para que entienda este principio bíblico. Amén. Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, que tenemos acceso por gracia, por medio del sacrificio de Jesús. Por eso es bien importante, como dice Hebreos 4:6, y vuelvo a recordar, 4:16, perdón, que tenemos que vivir confiados. Amén. Y voy a terminar con Mateo 6:33, dice su palabra en el libro de Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Aleluya. Sí. Aleluya. Esperando haya sido de bendición este estudio. Bien general, pero esperamos, obviamente, ¿verdad?, que con la palabra del Señor, el Señor abra nuestro entendimiento, nos dé, ¿verdad?, esa sabiduría, usando siempre el discernimiento, ¿verdad?, como siempre dice nuestro pastor, lo positivo usted, agárrelo, lo negativo deséchelo, lo que usted, recordemos que, como hemos estado aprendiendo, hay estilos de aprendizaje, todos aprendemos diferentes, así que usted agarre lo que le pertenece. Amén. Amén. Entonces, voy a darles una asignación para que conteste una pregunta, para que podamos compartirla en la próxima semana, Dios primero, y les se los voy a compartir, pero a los que puedan anotar, yo sé que el pastor está manejando, pero los que puedan anotar bien, y si no, pastor, yo le voy a compartir los versículos. Amén. Gracias, pastora. Gracias. Amén, amén. Entonces, bien importante, lean y estudien el libro de Juan 4:23. Juan 4:23. Mateo 6:9-13. Hebreos 13:15. Proverbios 28:13. Y Mateo 5:23 al 24, y lo voy a repetir, Juan 4:23, Mateo 6:9-13, Hebreos 13:15, Proverbios 28:13 y Mateo 5:23 al 24, desde el punto de vista de lo que estudiamos hoy. Amén. Y en base a la oración, conteste esta pregunta. ¿Cómo hablarías con Jesús si lo tuvieras sentado enfrente y lo vieras con tus ojos naturales? De nuevo, ¿cómo hablarías con Jesús si lo tuvieras sentado de frente y lo vieras con tus ojos naturales? Amén. Así que ahí los dejo con esa palabra. La próxima clase va a ser de comprensión espiritual. ¿Quién soy yo en Cristo? Y la conclusión,
con un chequeo de disciplina espiritual y con eso vamos a completar esta parte de lo que hemos estado viendo, de siendo armas de luz como mediadores para el cuerpo de Cristo, en donde vimos tipos y funciones de un líder intercesor, estrategias y métodos, la oración, el ayuno, alabanza y adoración, y lo que vamos a ver la semana que viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y quedan despedidos y vamos en oración. Ustedes, hermanos, gracias por este tiempo. Doy gracias por sus vidas, pastoras, hermanos de la fe. Dios me los bendiga mucho. Amén. Igualmente. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Llevan oración. Exacto. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Cerramos en oración, pastor. Amén. Bendito Dios. Adelante, pastora. Amén. En este momento damos gracias, damos gloria y honra. Te damos gloria a ti, mi Rey amado. Gracias, Señor, por este momento. Damos, Señor, te Gracias por exaltamos. el tiempo de nuestras pastoras, Señor, por enseñarnos, Por Señor, este Padre mío. seminario, por Sí, este Señor, Padre, este seminario, por esta semilla que nos has taller, enseñado, Padre, que has usado a la pastora como un vaso tuyo, Padre, para enseñarnos, Señor, Padre mío, que bendito sigas eres, usando, Padre, bendice Espíritu su vida, Santo, Señor, Señor Jesucristo, levántala, bendice su vida, su capacita, familia, también nuestra familia, Padre, a cada uno de ellos, Señor, Padre, te lo pedimos en esta hora, Padre, que sea usted, Padre, dándote gracias y honra a ti, poderoso, maravilloso eres, Señor, Padre mío, también trabajamos para ti, Padre, hacernos como el tuyo, Padre mío. Bendice a la pastora Enriqueta y en para forma, aquellos que Señor, y a sigan su hija y a siendo, su Señor, familia, vean, Señor, te pedimos, Padre Padre, que Santo, usted la sea, Padre, guiándonos desde ahora para el servicio, Padre mío. Te damos honra y gloria a ti, poderoso, maravilloso eres, Señor, grandes son tus maravillas, Padre, dándote honra y gloria a ti, Padre, Padre, al Rey para la gloria de tu nombre, sigue dando, poniendo que reina, sigue, Padre, sigue fluyendo, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, también al pastor Servín que anda manejando, Señor, cuídalo, protégelo, Padre mío. Que usted ponga, Señor, ese vallado de ángeles allí donde va, Padre mío. Cuídelo y protégelo, Señor, Padre mío, al pastor Servín, Señor, donde él vaya, Padre. Gracias, Señor, Padre mío, por abrirnos los ojos del entendimiento. Ellos Padre mío, aprendan, bendito Señor, eres, y Padre, sean Espíritu procesados en Santo, este Señor transcurso del Jesucristo, tiempo Padre, de gracias, purificación, Padre. de restauración, de Sí, Señor, educación, Padre, que para usted la ha gloria de tenido tu ese nombre, cuidado tu de palabra, nosotros, Padre con tu mío, Espíritu, bendito eres, Señor, y Padre. tu revelación para la gloria Sí, tuya, Señor, Señor, Padre en el mío, nombre de bendito Cristo eres, Jesús. Padre Bendice a Espíritu cada Santo, uno de los que va a estar, Padre Señor, Santo, poderoso. sintonizando este El programa, sábado, Señor, Señor, y bendito sea, eres, Señor, Santo, cayendo en Señor tierra fértil y Jesucristo, dé, Padre mío. Señor, frutos Sí, en Señor, tiempo, Padre, Señor, la habla sus vidas, semilla, Padre para mío, la porque gloria solamente tuya, en el somos nombre que vasos, es sobre Padre, todo nombre, en el nombre nombre de santo Cristo de Dios, Jesús. Amén. Jesucristo, poderoso Dios. Amén y amén. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos comparte Gracias, todo, pastora. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Así que es un privilegio, es